Buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar con los temas de la unidad. Ahora estamos en cálculo de volúmenes de sólidos de revolución. El día de hoy vamos a ver dos temas, el método de los discos y el método de las arandelas. Para encontrar el volumen de un sólido de revolución con el método de discos, usar la siguiente fórmula. Y tenemos que el volumen va a ser igual a pi, que me multiplica la integral desde a hasta b, de r de x, o mi función, al cuadrado con respecto a x. Tenemos un ejemplo. Y se calcula el volumen del sólido formado al girar la región acotada por la gráfica f de x igual a raíz de seno de x y la recta y igual a 0 en el intervalo de 0 hasta pi cuando gira con respecto al eje x. Entonces, de nuevo, lo primero que debemos hacer aquí es graficar nuestra función principal, que en este caso es seno de x, raíz cuadrada de seno de x, compute, plot 2D, implicit. Aquí tenemos la función. Vamos a arreglar esta figura, la vamos a poner en el dominio que nos lo pide el problema, que en este caso es de 0 a pi. El tamaño, como habíamos quedado, 10 de ancho y 6 de alto. Que aquí lo vamos a hacer cuadrado, 10 por 10. Vamos a cambiarle de color, vamos a hacer un poquito más gruesa esta línea. Entonces desde 0 hasta pi, es decir, 3.1416, que es lo que nos interesa ver a nosotros. Vamos a poner más puntos para que se vea más fina la figura. Vamos a poner la cuadrícula. Vamos a darle OK. Y aquí tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de seno de x. Sin embargo, como estamos viendo lo que son volúmenes de sólidos de revolución, debemos de generar el modelo en dos dimensiones. Y el modelo en dos dimensiones es cuando giramos esta gráfica. Y si la giramos con respecto al eje x, eso implica que debemos graficar entonces lo siguiente. La misma función y el reflejo con respecto al eje x es un menos. Menos multiplicando a mi función, que en este caso es menos raíz cuadrada del seno de x. Y esto lo voy a poner punteado para indicar que es mi reflejo. Y entonces, esto es el modelo en dos dimensiones del sólido de revolución. Lo que sigue ahora es graficar. Voy a hacer la figura un poco más pequeña. La voy a poner de 8 por 8 para que quepa todo bien. Así. Entonces voy a calcular el volumen del sólido de revolución. Y aquí el problema es generar esta integral, ¿no? Sin embargo, en el método de los discos es sencillo, porque mi función siempre va a ser mi r de x, mi radio. Es decir, esto va a ser igual a pi, que me multiplica la integral definida, en este caso desde 0 hasta pi, que es mi dominio, desde 0 hasta pi, de mi función al cuadrado, la función principal, es decir, la que está en línea sólida. Y en este caso es la raíz cuadrada del seno de x con respecto a x. Y esto lo podemos simplificar para después integrarlo. Esto va a ser igual a pi por la integral del seno de x. Y yo tengo que esto va a ser igual a menos pi coseno de x por fórmula directa. Pero esto es lo que voy a evaluar desde 0 hasta pi. Por lo tanto, evalúo y tengo que el resultado es 2pi. Como este es el volumen de mi sólido de revolución, entonces vamos a tener unidades cúbicas. Y este es todo el procedimiento para encontrar el volumen del sólido de revolución de esta función, cuando gira con respecto al eje x. Para verlo en 3 dimensiones, debemos utilizar un programa como MATLAB, como les voy a mostrar a continuación. Con este código que ven en la pantalla, es posible generar ese sólido de revolución en 3 dimensiones.
Entonces les explico de manera breve. CLC me limpia lo que se denomina el command window, que es esta parte. Clear all me limpia el workspace, que es esta parte donde se guardan mis variables. Y close all me cierra todas las figuras en caso de que haya figuras abiertas. Entonces aquí vamos con el ejemplo del método de los discos. Voy a graficar esto en la figura 1. Y a la figura 1 le voy a poner el fondo en color blanco. Voy a utilizar un mapa de colores que se llama Winter. Eso es para el sólido de revolución, para los colores del sólido de revolución. Voy a establecer el dominio desde 0 hasta pi en intervalos de pi sobre 20. Mi función está dada por y igual a la raíz cuadrada del seno de x. En x, y, z, con la función cylinder, voy a calcular todos los puntos que se generan al girar esta función con respecto al eje x en 3 dimensiones. Y con el comando surf, lo que hago es graficar esos puntos. Voy a decirle a MATLAB que esta figura quiero que aparezca en una cierta coordenada dentro de mi pantalla, en la coordenada 1,5, con un ancho de 10 y un alto de 10, en este caso, centímetros. Entonces con este código que vemos aquí, lo vamos a correr. Y vamos a observar ahora nuestro sólido de revolución. Y lo vamos a comparar con esto. Entonces esto que vemos aquí es lo que obtenemos al girar la raíz cuadrada del seno de x con respecto al eje x. Entonces, si esto lo vemos en 2 dimensiones, tendríamos esto que equivale a este modelo en 2 dimensiones. En 3 ya implica la profundidad y vemos lo siguiente. Entonces, este es el modelo en 3 dimensiones, este es el modelo en 2 dimensiones. Esto es el sólido de revolución de mi problema. Entonces, de forma similar, con el método de las arandelas, tenemos lo siguiente. Considera una región acotada por un radio exterior, R mayúscula de X, y un radio interior, R minúscula de X. Si la región se gira alrededor de su eje de revolución, el volumen del sólido resultante está dado por volumen igual a pi por la integral definida desde A hasta B de el radio exterior al cuadrado menos el radio interior al cuadrado con respecto a X. Observa que la integral que contiene el radio interior representa el volumen del hueco y se resta de la integral que contiene el radio exterior. Como ejemplo tenemos encontrar el volumen del sólido formado al girar la región acotada por las gráficas de y igual a raíz de x y y igual a x cuadrada alrededor del eje x. Pues aquí tengo mi fórmula. Lo primero que voy a hacer es graficar para observar el modelo en 2 dimensiones. Compute plot 2D implicit. Y arrastro la otra función, que es y igual a x cuadrada. Y entonces aquí donde veo la intersección es lo que voy a girar. Entonces recordando cómo se obtienen las intersecciones, es cuando igualamos las funciones, es decir, cuando raíz de x es igual a x cuadrada. Solucionamos esta expresión y vamos a ver que la intersección, como se ve aquí de manera visual, está en 0 y en 1. Es decir, a es igual a 0 y b es igual a 1, que son los intervalos de mi integral definida. Entonces vamos a arreglar esta figura. Vamos a ponerla como en el ejemplo anterior, de 8 por 8. Voy a poner esta en color azul. Esta la voy a poner en color verde. Voy a modificar el dominio, que en este caso solamente lo quiero de 0 hasta 1. La función anterior también, el dominio de 0 hasta 1. Voy a poner la cuadrícula. Y eso es lo que tengo. Todavía tengo que arreglar el rango para que se mire de forma adecuada. Y debo poner el reflejo de cada una de las funciones para hacer el modelo en 2 dimensiones. Recordando que
El reflejo implica multiplicar la función por un menos. Aquí voy a añadir un objeto. Le voy a poner menos para hacer el reflejo con respecto al eje X. Y lo voy a poner esto punteado. Esto también. Y lo voy a poner el menos para el reflejo con respecto al eje X y también viene punteado. Entonces vamos a ver cómo se nos forma ahora nuestra figura. Y vamos a arreglar el rango para terminar esta parte. El rango lo vamos a poner desde menos 1 hasta 1. Y este sería el modelo en 2 dimensiones de estas dos figuras, ¿no? Del sólido de revolución que se va a formar al girar estas dos figuras. De aquí solamente sigue aplicar la fórmula. Entonces ya tengo los límites de integración. Vamos a sustituir todo. Los límites de integración vienen desde 0 hasta 1. El radio exterior es como lo que hicimos en la parte de área entre funciones. Es la función de arriba menos la función de abajo. En este caso la función de arriba es la que está en color azul. Y la que está en color azul es raíz de x. Aquí le cambio a paréntesis porque Scientific no evalúa corchetes de esta forma. Y la que está abajo es la que está en color verde. En este caso es x cuadrada. De esta forma. Simplifico mi integrando. Y voy a tener ahora la integral, sin olvidar pi por la integral de x menos x cuarta con respecto a x. Esto lo integro. Y es lo que voy a evaluar para obtener el volumen del sólido de revolución. Desde 0 hasta 1. Control E para evaluar. 3 décimos de pi. Ese sería mi resultado final, por lo tanto lleva unidades cúbicas. Y ese es el volumen del sólido de revolución que se forma al girar estas dos funciones. Con respecto al sólido de revolución en 3 dimensiones, vamos a utilizar de nuevo MATLAB. Y ese es el código. Les explico brevemente. Nuevamente CLC, me limpia el Command Window. Clear All, me limpia el Workspace, todas las variables que ya había utilizado. Y Close All, cierra todas las figuras que estén abiertas en ese momento. Ahora voy a poner esto en la figura 2 y le voy a poner el fondo en color blanco al lienzo de la figura 2. Ahora voy a utilizar un mapa de colores que se llama Summer. Y el dominio en este caso viene desde 0 hasta 1. Y aquí yo decido ponerle intervalos de 1 décimo para que se vea bien la figura. Mi primera función, que le llamo y, es raíz cuadrada de x. Con la función cylinder voy a rotar esta función. Y el resultado de rotar esta función son puntos en 3 dimensiones que se guardan en este arreglo, x, y y z. Estas variables se pueden llamar como ustedes quieran. Yo aquí elijo ponerle x, y y z. Con el comando surf, grafico estos puntos en 3 dimensiones. Hold on para graficar nuevamente. Y aquí, como ya tengo una función que se llama y, no voy a poner otra y para no sobreescribirla. Decido ponerle z. Z igual a x al cuadrado. Y este punto es porque x es un arreglo. Y cuando trabajo con arreglos en MATLAB, necesito indicarle eso con un punto antes del exponente de la multiplicación o de la división. X, Y, Z. Aquí los pueden cambiar si gustan también. La función cylinder para rotar mi función Z minúscula, que sería x cuadrada. Surf para graficar. Y el ancho, el alto. Y la coordenada donde quiero que me aparezca mi figura. Entonces voy a correr este código. Este es el mapa de colores Summer. Y aquí tengo el sólido en 3 dimensiones. Y se alcanzan a notar aquí, de esta forma. Aquí está. Aquí está el sólido en 3 dimensiones.
Esto que se ve aquí es x cuadrada y esto es la raíz de x. Entonces, esto es lo que vemos en esta parte del centro, ¿no? Entonces, la arandela lo que hace para calcular el volumen del sólido de revolución es calcular el volumen del radio exterior, que es esta función, menos el radio interior, que es esta función. La voy a poner una por una para que puedan observar. Voy a graficar primero y igual a raíz de x. Y lo que voy a observar es esto que está en color azul. Y ahí ven el hueco. Voy a graficar ahora la segunda función, que es x cuadrada. Y es lo que está aquí en color verde. Es esto. Entonces la arandela lo que hace es me resta el volumen que se genera al girar la línea azul, menos el volumen que se genera al girar la función en color verde, que sería esto, ¿no? Esto sería x cuadrada, ¿no? Esto que vemos aquí sería x cuadrada. Y al sobreponer las dos, lo que vemos es el sólido de revolución final. De esta forma. Y hasta aquí concluye la parte de cálculo de volúmenes de sólido de revolución por el método de discos y el método de las arandelas.